El brillo de la fama, las cuentas bancarias infinitas y la belleza física parecían dones eternos, pero lamentablemente el tiempo siempre acaba pasando factura con intereses muy altos. En el reportaje de hoy vas a descubrir a 34 celebridades que han envejecido de una forma verdaderamente atroz. Estrellas que fueron iconos mundiales y que a día de hoy te costaría horrores reconocer por la calle. Te sugiero que te acomodes y te prepares mentalmente porque algunas de estas transformaciones radicales te van a dejar totalmente de piedra y con la boca abierta. Empezamos con Geena Davis. Si echamos la vista atrás a la década de los 90, el nombre de Geena Davis era la definición absoluta de elegancia, talento desbordante y una perfección casi divina. Antes de conquistar la gran pantalla, había triunfado como modelo de pasarela y su destreza interpretativa fue tal que se alzó con un premio Oscar en 1989. Además, se ganó el cariño de todas las familias al convertirse en la madre adoptiva del ratón digital más famoso y querido de todo el planeta, Stuart Little. Su sonrisa tenía el poder de iluminar cualquier alfombra roja. Su silueta protagonizaba las portadas de las revistas más prestigiosas y su mera presencia en un cartel garantizaba un éxito rotundo. Sin embargo, el tiempo es ese enemigo silencioso y traicionero de Hollywood que no entiende de jerarquías y no perdona ni siquiera a los rostros más venerados de la industria. Con el paso de los calendarios llegaron las inevitables arrugas seguidas de las miradas indiscretas de la prensa y esas crueles comparaciones del antes y después con las que las redes sociales no tuvieron ni una pizca de piedad. Los titulares de medio mundo se preguntaban con incredulidad, ¿es esa realmente Geena Davis? Incapaces de asimilar el cambio. Está irreconocible, sentenciaban los fotógrafos de la prensa rosa cuando la actriz, tras un largo periodo de retiro y confinamiento, reapareció por las calles de Los Ángeles hace poco. Ya no quedaba ni rastro de los vestidos de alta costura, ni del maquillaje perfecto de las galas de antaño. En su lugar lucía una sencillez pasmosa oculta tras unas gafas de sol enormes y mostrando una expresión tranquila, casi desafiante, como si su anonimato fuese ahora el mejor papel de su vida. Y a pesar de todo, Geena sigue al pie del cañón. Continúa actuando, prestando su voz para doblajes y dirigiendo películas con la misma pasión de siempre. Aunque ha tenido la valentía de confesar que su edad y su aspecto actual le han cerrado muchas puertas en una industria que antes la adoraba, parece haber firmado la paz con su propio espejo. Ya no intenta competir contra su pasado glorioso. Ahora lo observa desde la distancia con la sabiduría de una heroína de otra época que sabe lo que vale. Pasemos ahora a hablar de Pamela Anderson. Pamela Anderson fue sin lugar a dudas el sueño dorado e inalcanzable de toda la generación de los años 90. Se transformó en un símbolo a nivel planetario gracias a la mítica serie Los Vigilantes de la Playa, donde sus carreras por la arena con aquel icónico bañador rojo la convirtieron en sinónimo de sensualidad. Su rostro forraba las carpetas de los adolescentes, sus curvas eran la fantasía de millones, y Hollywood la trataba como la encarnación viviente del sex symbol definitivo. Pero los años cayeron como losas, y con ellos aquel brillo cegador también se fue apagando poco a poco. Más de 20 años después de que terminara la serie, la actriz ya no luce como aquella sirena de California que parecía inmune a los defectos. El paso del tiempo ha dejado marcas evidentes en su cuerpo. Su rostro ha perdido aquella frescura juvenil y los medios no tardaron en publicar comparativas brutales sobre el declive de la diva. No obstante, hay que reconocer que lo suyo ha sido un cambio bastante natural, lejos de los excesos y los desastres quirúrgicos que solemos ver en este mundillo. Pamela simplemente ha envejecido como cualquier mortal. Por desgracia, no fue la única del reparto. Su compañera Jasmine Bleeth sufrió una transformación muchísimo más drástica y dolorosa. En los 90 era considerada una de las mujeres más bellas de la televisión, destacando por su piel bronceada y esa melena oscura que brillaba intensamente bajo el sol. Pero el implacable paso de las décadas y el abandono total de los hábitos de vida saludables
cambiaron su imagen por completo y sin vuelta atrás. A día de hoy, Yasmine carga con bastantes kilos de más. Presenta un aspecto muy descuidado y un aire de cansancio vital que hace que reconocerla sea una misión casi imposible. Los seguidores que la guardaban en su memoria con aquel ajustado traje de baño rojo se quedaron en shock al verla recientemente tan distinta de aquella imagen de perfección. Ya no queda prácticamente nada de la estrella de la televisión, que fue solo el vago recuerdo de una época dorada. Estamos ante dos mujeres que un día fueron iconos mundiales del deseo y que ahora, lejos de los focos, se enfrentan a la misma cruda realidad biológica que el resto de los mortales. Es la prueba definitiva de que la belleza televisiva es efímera y no dura para siempre. Hablemos de Demi Moore. Demi Moore es una de esas megaestrellas que todo el mundo conoce, aunque irónicamente pocos recuerdan cuál fue la última película en la que la vieron. Sin embargo, su rostro fue clave en algunos de los mayores taquillazos de la historia del cine, como Ghost, Una proposición indecente, Los Ángeles de Charlie, o poniendo la voz inolvidable a Esmeralda en El jorobado de Notre Dame. Durante la mayor parte de su carrera profesional, fue considerada indiscutiblemente como una de las mujeres más hermosas de las colinas de Hollywood. Pero en el año 2015, una simple fotografía sin retocar cambió esa percepción de perfección intocable. En dicha imagen, Demi aparecía sin filtros ni artificios, demostrando que la vejez también había llamado a su puerta. La foto dio la vuelta al mundo y las redes sociales se lanzaron a señalarla. Aquella diosa del celuloide ya no parecía la misma de siempre. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: rendirse al bisturí. Demi se sometió a varios procedimientos estéticos muy agresivos con la esperanza de recuperar su rostro de juventud. Y sí, rejuveneció, pero pagando un precio altísimo. Su nueva apariencia desconcertó a medio mundo. Empezó a parecer una muñeca de cera con una expresión rígida, artificial y carente de naturalidad. El punto álgido llegó cuando apareció desfilando en una pasarela de moda. El público presente se quedó completamente atónito ante lo que veían sus ojos. Algunos médicos expertos aseguraron que aquel desastre se debía a un relleno facial mal ejecutado. Aún así, Demi se mostró firme y sin ningún tipo de arrepentimiento. «Quien tiene que sentirse guapa soy yo», declaró tajantemente, y al parecer lo ha conseguido. Hoy su cara ya no es la del pasado, pero su nombre sigue evocando glamour y misterio. Ella representa esa eterna batalla perdida entre el avance imparable del tiempo y el deseo humano imposible de detenerlo. Y para terminar este bloque no podemos olvidar a Donatella Versace. Donatella Versace no solo heredó un imperio de la moda colosal, sino también una oscura obsesión tras el trágico asesinato de su hermano Gianni, el legendario fundador de la casa Versace. Asumió el mando del imperio familiar con mano de hierro y se transformó indiscutiblemente en la cara visible de la firma ante el mundo entero. Allá por la década de los 90, Donatella era un auténtico icono venerado por esa elegancia rubia tan sofisticada, luciendo siempre diseños propios que le sentaban como un guante. Era pisar una fiesta y todos los objetivos se giraban automáticamente hacia ella. No era simplemente una diseñadora, era la viva imagen del exceso y el lujo italiano personificados en una sola mujer. Sin embargo, la factura de la fama, el duelo personal y esa presión asfixiante por mantenerse eternamente joven en una industria que castiga la vejez la empujaron de lleno a los brazos de la cirugía estética. Fue una caída gradual. Operación tras operación, relleno tras relleno, hasta que su fisonomía natural comenzó a desdibujarse lentamente ante nuestros ojos. Los paparazzis y cronistas sociales empezaron a cuchichear al notar algo raro en cada aparición pública. Donatella ya no era la misma, su rostro estaba mutando. La piel se le veía cada vez más tirante, los labios adquirieron un volumen desproporcionado y sus pómulos parecían esculpidos en piedra. Con el paso de los calendarios, la creadora se volvió prácticamente otra persona. Los cirujanos y expertos en estética coincidían en que se le había ido la mano con el Botox
y que su obsesión por los retoques había cruzado todas las líneas rojas. Al final, por estricta orden facultativa, se vio obligada a frenar en seco los tratamientos, pero el remedio fue casi peor que la enfermedad, cuando los efectos de las sustancias empezaron a remitir. Aquellas arrugas que había intentado enterrar bajo capas de química reaparecieron de golpe y con furia, dejándole una expresión facial endurecida y terriblemente artificial. Pero si algo tiene Donatella es carácter, y jamás se le pasó por la cabeza esconderse ni avergonzarse de su aspecto. A día de hoy sigue al pie del cañón dirigiendo Versace, acudiendo a cada desfile y plantando cara hasta a los flashes. Su imagen, aunque transformada, sigue siendo sinónimo de poder absoluto en la industria. Y si somos sinceros, si su cara es hoy un mapa geográfico de intervenciones quirúrgicas, no es más que el espejo de lo que Hollywood y la moda nos exigen a diario. Una demanda cruel de perfección eterna que hay que pagar a cualquier precio, cueste lo que cueste. Macaulay Culkin. Si echamos la vista atrás a los 90, es imposible encontrar un rostro que acumulara tanta fama global como el suyo. Macaulay, el inolvidable niño de Solo en Casa, se metió al planeta en el bolsillo con apenas 10 años de edad, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Aquellos ojos azules, vivarachos, su sonrisa pícara y ese humor tan blanco lo coronaron como el rey indiscutible de la Navidad. Hollywood literalmente lo tenía en un pedestal. Todo el mundo veía en él al futuro gran actor del cine, pero una fama tan inmensa que ya es dulce y peligrosa para los adultos puede resultar un veneno mortal para un crío. Con el éxito llegaron los millones y con los millones las disputas familiares. Sus padres acabaron divorciándose y arrastrándose por los juzgados para ver quién se quedaba con la fortuna del chaval. Atrapado en medio de esa guerra civil doméstica, Macaulay perdió mucho más que su niñez. Se le borró la alegría de vivir de un plumazo. Para colmo de males, poco tiempo después, la desgracia se cebó con él cuando tuvo que afrontar la trágica muerte de su hermana. Aquella estrella que brillaba con luz propia empezó a apagarse. Se quedó en los huesos, su mirada se tornó vacía y su nombre se esfumó de las carteleras de cine. Durante años circularon por la red fotos de un Macaulay demacrado pálido y con aspecto de estar totalmente agotado, que nos helaron la sangre a todos. La inmensa mayoría daba por hecho que acabaríamos leyendo un titular trágico sobre su final, pero contra todo pronóstico, supo renacer de sus cenizas. Hoy en pleno 2026, aquel niño olvidado ha recuperado la sonrisa y la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Ha formado una familia con una actriz famosa, ha recuperado la salud e incluso se ha permitido el lujo de desfilar para una de las firmas de moda más potentes del globo, Nick Nolte. Hablamos de quien fue sin duda alguna uno de los hombres más deseados y atractivos de Hollywood durante las décadas de los 70 y 80. Con esa mandíbula marcada, la melena rubia rebelde y esa mirada de tipo duro encarnaba a la perfección el prototipo de galán americano que volvía locas a las fans. Antes de ponerse frente a las cámaras de cine, trabajó como modelo, y su físico estableció el canon de lo que la industria entendía por masculinidad y perfección en aquella época. Lo curioso de su caso es que su leyenda no se forjó tanto por los papeles que aceptó, sino por los bombazos que rechazó. Nolte fue de los pocos que tuvo las narices de decir que no a ser Indiana Jones o Superman. Incluso rechazó entrar en el universo Star Wars porque no quería ser el típico héroe de acción comercial. Quería ser un actor de método serio y lo logró a su manera. Se labró una carrera envidiable con más de 40 años en el oficio, pero como a todos los mortales, el tiempo no le perdonó. Aquellas facciones cinceladas que lo hacían irresistible empezaron a desmoronarse bajo el peso de los años y la gravedad. Décadas de rodajes intensos, juergas nocturnas y excesos varios acabaron pasando factura, reflejándose crudamente en su piel y en su mirada cansada. Cuando reapareció ante los medios, muchos se frotaron los ojos incrédulos al ver a ese señor mayor de pelo cano y rostro curtido, incapaces de asociarlo con el Nick Nolte que forró carpetas. Las redes sociales, que suelen ser despiadadas,
se cebaron con su nuevo aspecto sin ningún tipo de filtro. Los titulares más crueles lo comparaban con vagabundos o personajes esperpénticos haciendo leña del árbol caído. Pero a Nolte, fiel a su filosofía de vida, todo eso le resbaló. Nunca fue esclavo de su belleza ni vivió para cumplir las expectativas ajenas. Hoy, aquel que fue símbolo de virilidad vive tranquilo, alejado del mundanal ruido y aceptando su vejez con una entereza que ya quisieran muchos en la meca del cine. Ya no es el guaperas de los 80, cierto, pero conserva algo mucho más valioso y difícil de encontrar: la autenticidad de un actor real, sin máscaras ni bisturíes de por medio. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan fue indiscutiblemente una de las estrellas infantiles más adoradas y carismáticas de toda su generación. Empezó su carrera con solo 12 años en Tú a Londres y Yo a California. El taquillazo que la catapultó a la fama mundial, convirtiéndola en la niña prodigio de Disney gracias a su melena pelirroja y su encanto natural. Todo el mundo daba por hecho que estaba llamada a ser una de las grandes damas de Hollywood, pero la fama masiva le llegó demasiado pronto y la digirió mal. Atrapada en un torbellino interminable de fiestas nocturnas, amistades tóxicas y el asedio sofocante de los fotógrafos, Lindsay comenzó a perder el norte de su vida de manera alarmante. La presión mediática era insostenible y poco a poco la joven estrella empezó a extraviarse en un laberinto del que le costaría años salir. Los titulares sensacionalistas ya no destacaban sus dotes actorales, sino sus escándalos relacionados con el alcohol y sustancias ilícitas. El consumo se volvió una necesidad diaria, obligando a los tribunales a tomar cartas en el asunto repetidas veces. La situación se tornó tan crítica que se vio forzada a ingresar en centros de desintoxicación y rehabilitación en no menos de 6 ocasiones distintas. Sin embargo, antes de poder sanar sus heridas, las esposas volvían a sus muñecas. Fue detenida múltiples veces acumulando fichas policiales, mayormente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Aquella niña prodigio de sonrisa luminosa que Disney nos presentó se fue desvaneciendo, dando paso a una mujer visiblemente agotada, con la piel castigada por los excesos químicos. Al cumplir los 35 años, Lindsay aparentaba una edad mucho más avanzada de la que realmente tenía, reflejo de una vida vivida demasiado rápido. Su inestabilidad emocional dinamitó su vida profesional. Llegadas tardías, ausencias injustificadas y abandonos repentinos de los sets de filmación se volvieron moneda corriente en sus proyectos. La meca del cine Hollywood, que en el pasado la había coronado como su princesa favorita, terminó por cerrarle las puertas y dejar de convocarla para grandes proyectos. Su imagen se fue disolviendo de la gran pantalla hasta casi desaparecer. En la actualidad, Lohan reside lejos del frenesí mediático y del caos que gobierna la industria del entretenimiento. El implacable paso de los años, sumado a las adicciones y decisiones desafortunadas, le dejaron cicatrices imborrables no solo en su rostro, sino en la narrativa de su propia biografía. Si este relato te ha atrapado, por favor, escribe el número 1 en la caja de comentarios para hacérmelo saber. Si no te convenció, sé honesto y pon un 0. Valoro enormemente tu opinión. Pasemos ahora a Axl Rose, quien durante las décadas de los 80 y 90 fue la encarnación misma del salvajismo en el rock. Con su característica pañoleta, esa melena rubia al viento y un registro vocal único, capitaneó a la banda Guns N' Roses hacia la cima. Juntos conquistaron el globo terráqueo con himnos inmortales que aún resuenan, tales como Sweet Child o Mine y Welcome to the Jungle. En su época dorada, las publicaciones lo catalogaban como el hombre más atractivo del planeta, un ídolo de masas que personificaba el peligro, la rebeldía y el deseo absoluto. Sin embargo, el cronómetro de la vida no hace excepciones, ni siquiera con las deidades del Olimpo musical, y el tiempo terminó pasándole factura. Tras largos años de giras mundiales, excesos desenfrenados y un extenso silencio público, reapareció en una gala y la audiencia quedó en shock
al no reconocerlo. Había subido considerablemente de peso sus facciones, lucían una hinchazón evidente, y su cabello había perdido aquel fulgor rebelde de su juventud. Los medios de comunicación no tuvieron piedad. Los titulares gritaban sobre su irreconocible figura. Las fotografías corrieron como la pólvora, viralizándose en minutos y dando paso a crueles memes. Las redes sociales transformaron su nueva imagen en el blanco de todas las burlas, comparándolo despiadadamente con caricaturas y personajes grotescos. Enfurecido por el escarnio, el cantante intentó censurar las fotos, exigiendo su retirada de la web, pero el daño ya estaba hecho y era imposible contener la marea. En esta era digital, en la que vivimos, intentar borrar algo de la red es una batalla perdida de antemano. Lo que sube a la nube, ahí permanece. Pese a todo, el vocalista no permitió que el acoso lo frenara. Regresó a las tarimas consciente de que su legado y su garganta pesaban mucho más que cualquier crítica sobre su talla. La furia volcánica de sus años mozos se transformó en una interpretación más madura, quizás menos volátil, pero cargada de la misma pasión artística. A día de hoy, Axl Rose ya no es el rompecorazones de hace 30 años, pero se mantiene como un titán del género, probando que aunque las arrugas lleguen, la voz que definió a toda una generación sigue rugiendo con fuerza. Hablemos ahora de Brendan Fraser, quien sin duda fue uno de los actores más adorados y carismáticos de la década de los 90. Con un físico envidiable y una sonrisa que desarmaba, brilló en cintas como El hombre de California, y especialmente en La momia, consagrándose como héroe de acción global. Durante un largo periodo parecía que el mundo estaba a sus pies, disfrutando de una fama inmensa, éxito taquillero y el cariño incondicional de los espectadores. No obstante, las luces de Hollywood empezaron a parpadear tras sufrir severas lesiones físicas acumuladas por su insistencia en realizar sus propias acrobacias de riesgo sin dobles. Fraser optó por retirarse temporalmente de los focos. Cuando finalmente reapareció ante las cámaras, los fanáticos no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Aquel galán musculoso se había transformado radicalmente. Su cuerpo lucía muy distinto. Su rostro reflejaba un cansancio profundo y la prensa sensacionalista fue brutal con él. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones hasta que finalmente se reveló que había atravesado años de auténtico calvario, incluyendo problemas íntimos, un divorcio doloroso y una depresión que lo paralizó. Brendan no solo perdió su musculatura de héroe de acción, sino también su autoestima, aunque su espíritu de lucha permaneció latente y no se dio por vencido. Lentamente comenzó a retomar su camino en los sets de rodaje, pero esta vez lejos del papel de aventurero intrépido que lo hizo famoso. Se decantó por roles más profundos, sobrios y humanos, reflejando su nueva realidad. El público redescubrió a un hombre que en lugar de villanos de fantasía, había vencido a sus propios demonios. En este 2026, Brendan Fraser continúa reconstruyendo su carrera con una dignidad admirable. Su envase físico ha cambiado inevitablemente, pero ese talento descomunal que nos cautivó décadas atrás permanece absolutamente intacto y más potente que nunca. Finalmente recordamos a Pete Burns, una de las personalidades más transgresoras e impactantes de la década de los 80. Como vocalista de la banda Dead or Alive, hipnotizó al mundo con el éxito rotundo You Spin Me Round, Like a Record una pieza musical que definió una era y lo elevó a icono pop gracias a su estética andrógina, su maquillaje teatral y una actitud que desafiaba todas las normas. Pete Burns no se limitó a romper las normas. Las hizo pedazos y las pisoteó con tacones de aguja, redefiniendo la estética masculina en la industria musical. Su imagen andrógina generaba una mezcla explosiva de confusión y fascinación, escandalizando a los puristas. Pero tras ese deslumbrante glamour punk,
se gestaba una transformación mucho más oscura y dolorosa. La vanidad de Burns se convirtió en una obsesión patológica por su apariencia, llevándolo a someterse a una lista interminable de cirugías y tratamientos estéticos agresivos. Su rostro mutaba constantemente, casi por temporadas, y cada vez que hacía una aparición pública, el público se quedaba boquiabierto ante una nueva sorpresa fisonómica. La situación tocó fondo en el año 2007, cuando llegó a demandar a los cirujanos que operaron sus labios, alegando que una intervención chapucera había salido terriblemente mal y le había destrozado la boca. Desde aquel momento, su existencia pasó a ser una batalla campal entre su estatus de estrella, su frágil identidad y la imagen distorsionada que le devolvía el espejo. Era incapaz de frenar. No podía dejar de modificarse una y otra vez. Lo trágico es que cada nuevo retoque lo alejaba kilómetros de la persona que realmente era. Aquello que en la vibrante década de los 80 comenzó como una valiente expresión de libertad artística, acabó convirtiéndose en una celda de silicona, una verdadera prisión estética. Cuando la muerte le sobrevino en el año 2016, el mundo del espectáculo lo despidió con un sabor agridulce, recordando su inmenso talento vocal, pero también su trágica deriva física. Las fotografías de sus últimos días revelaban un rostro hinchado y casi irreconocible, una sombra de lo que fue muy distinto a aquel joven provocador. No quedaba rastro de aquel artista que en su momento se atrevió a desafiar con descaro los límites establecidos del género y la belleza. Pasemos a Mickey Rourke. En su época dorada, Mickey Rourke fue la definición de diccionario de lo que significa ser un galán de Hollywood. Lo tenía absolutamente todo para triunfar: un talento crudo, un carisma arrollador y una belleza magnética que derretía las lentes de las cámaras. Durante los años 80, protagonizó cintas inolvidables e incluso se alzó con un Oscar, consolidándose como uno de los hombres más deseados y envidiados del planeta. Le apodaban Babyface por su rostro perfecto juvenil y con un toque canalla. Sin embargo, el paso de los años, las malas decisiones y el pánico a envejecer reescribieron su historia. Rourke se negó en rotundo a aceptar la madurez y trató de detener el tiempo a golpe de bisturí, rellenos y operaciones que, lejos de rejuvenecerlo, le desfiguraron las facciones por completo. Donde antes había un encanto natural, ahora solo quedaba rigidez. Lo que antaño resultaba atractivo y seductor se tornó en una mueca artificial y forzada. Con la piel excesivamente tirante y los rasgos alterados, las malas lenguas decían que parecía llevar una máscara de goma. A pesar de todo, el actor siguió al pie del cañón, aunque la audiencia ya no reconocía al ídolo irresistible de antes. Mickey se encargó de demostrar que su talento interpretativo seguía vivo bajo las capas de cirugía, pero los focos ya no lo buscaban como símbolo sexual, sino como un crudo recordatorio de cómo Hollywood presiona a sus estrellas hasta empujarlas a luchar contra lo inevitable: hacerse mayor. Rozando ya los 70 años, Rourke no guarda ni el más mínimo parecido con aquel hombre que conquistó millones de corazones hace décadas. No obstante, tras esas cicatrices, tanto las reales como las quirúrgicas, aún se esconde el mismo espíritu rebelde e indomable que lo hizo inolvidable. El tiempo habrá podido cambiar su rostro, pero no ha logrado borrar su leyenda. Hablemos ahora de Orlando Brown. Orlando Brown fue uno de los rostros más emblemáticos de la factoría Disney Channel. A principios de los años 2000, dio vida al querido Eddie en Raven. Las visiones de Raven no fue solo una serie, fue un fenómeno mundial que arrasó con fuerza, siendo extremadamente popular también en España y toda América Latina. Interpretando al mejor amigo divertido y carismático de la protagonista, todo apuntaba a que tenía un futuro brillante y prometedor en la televisión. Pero en cuanto los focos se apagaron y bajó el telón, la vida real de Orlando tomó un camino muy distinto y bastante oscuro. Al finalizar la serie en el año 2007, el actor empezó a acaparar titulares de prensa por motivos verdaderamente alarmantes. Fue detenido en múltiples ocasiones por posesión de sustancias ilegales
y por conducir bajo los efectos del alcohol, convirtiéndose en un habitual de las comisarías. Las fichas policiales que se filtraban mostraban un rostro cada vez más deteriorado a años luz de aquel chico risueño que el público guardaba en su memoria. La gente se quedó de piedra al verlo reaparecer años después. Con apenas 34 años, su aspecto era el de un hombre mucho mayor y castigado. Su piel cansada, la mirada apagada y un comportamiento totalmente errático hicieron evidente el terrible peso de los excesos continuados. Mientras sus compañeras de reparto, Raven Simonet y Anneliese van der Poel, continuaban activas y sanas en el mundo del espectáculo, Orlando desaparecía lentamente en una espiral de autodestrucción que parecía no tener fin. Su última aparición televisiva data de 2011 y desde entonces su rostro se convirtió en el triste ejemplo de cómo la fama temprana puede ser una maldición. Aquella sonrisa que iluminaba la pantalla se había desvanecido por completo, reemplazada por el cansancio crónico y la pérdida de la inocencia. A día de hoy, Orlando Brown continúa luchando por recuperar algo de estabilidad mental y alejarse de su pasado turbulento. Su historia nos sirve como un recordatorio de la fragilidad de los juguetes rotos del estrellato infantil en Hollywood. Los aplausos duran apenas un instante, pero las cicatrices quedan marcadas para siempre. Turno para Edward Furlong. Edward Furlong fue el arquetipo de chico malo con el que todas las adolescentes de los 90 soñaban con conocer. Con tan solo 13 años se convirtió en una estrella mundial al interpretar a John Connor en Terminator 2, El juicio final. Allá por 1991, su mirada rebelde, ese cabello desordenado y una actitud desafiante lo transformaron en el símbolo perfecto del adolescente inconformista. El éxito fue tan inmediato como abrumador, colocándolo en la cima de la industria de la noche a la mañana. Acaparaba todas las portadas de las revistas de moda. Las alfombras rojas se desenrollaban a su paso y los contratos millonarios llovían del cielo. El planeta entero estaba a sus pies. No obstante, alcanzar la cima siendo apenas un niño trajo consigo una maldición que nadie vio venir y que le pasaría factura muy pronto. Cuando todavía era una promesa brillante de la actuación, empezaron a circular habladurías muy turbias sobre su temperamento, incluyendo agresiones y conflictos que mancharon su imagen pública. En un abrir y cerrar de ojos, las grandes marcas le dieron la espalda y su cuenta bancaria comenzó a vaciarse a un ritmo alarmante. Sumido en la desesperación absoluta y sin saber cómo gestionar el fracaso, Edward se dejó arrastrar por una espiral autodestructiva, perdiéndose en un laberinto oscuro de excesos nocturnos y adicciones peligrosas. Las esposas se convirtieron en un accesorio habitual en sus muñecas, tras múltiples detenciones policiales obligándole a entrar y salir de clínicas de desintoxicación en un intento agónico y repetido por limpiarse. Aquel rostro angelical que en su día fue el estandarte de la juventud y la rebeldía mundial empezó a desmoronarse, evidenciando cruelmente las cicatrices profundas que dejan los abusos y una vida totalmente fuera de control. La mirada que antaño electrizaba a la audiencia con su vitalidad y promesas de un futuro brillante se apagó por completo, devolviendo solo el reflejo de un agotamiento extremo y la derrota personal. Afortunadamente, con el paso de los años y mucho esfuerzo, Furlong logró poner el freno a tiempo, manteniéndose sobrio y distanciándose de los escándalos judiciales más graves que casi acaban con él. Físicamente es otra persona muy lejos de aquel héroe adolescente que idolatramos en los 90, pero lo importante es que ha logrado sobrevivir a la trituradora de carne, que es el lado más cruel de la fama en Hollywood. A día de hoy, Edward Furlong disfruta de una existencia mucho más apacible, sabiendo perfectamente que su interpretación más vital no fue salvar al mundo como John Connor, sino la de salvarse a sí mismo y encontrar su redención. Y es que en la industria del cine, muchos alcanzan el estrellato, pero muy pocos logran salir cuerdos de él. Steve Anthony Lawrence. Este chico tenía un don innato. Steve Anthony Lawrence fue uno de esos niños que parecía haber aterrizado en el mundo con el único propósito de hacernos reír a carcajadas.
con esa cara de pan tan característica, las pecas salpicando sus mejillas y una energía nuclear, se transformó en uno de los rostros secundarios más queridos e inconfundibles del cine familiar estadounidense a principios de los 2000. Su currículum se llenó rápidamente con participaciones en taquillazos de comedia como 12 en casa, título que en España conocemos bien, y se convirtió en un habitual de los episodios de las series juveniles que devoraban los adolescentes de aquella época. Para toda una generación que creció pegada al televisor por las tardes, Steve era ese colega graciosillo infalible que siempre garantizaba un buen rato. Sin embargo, el reloj no perdona y la magia del niño prodigio tiene fecha de caducidad. El problema llegó con la pubertad. Al pegar el estirón, la audiencia simplemente dejó de conectar con él y los directores de casting se olvidaron de su número. Al perder ese encanto infantil y travieso que era su marca, registrada su carrera, se fundió a negro dejándolo en el limbo de los actores olvidados. Siguieron años de silencio absoluto sin guiones sobre la mesa ni flashes en la cara. Por eso, cuando reapareció repentinamente en las redes sociales, el impacto fue brutal para sus antiguos fans. A pesar de tener solamente 31 años, Steve presentaba el aspecto de un señor que rozaba la edad de jubilación, dejando a todos boquiabiertos. Su rostro delataba un envejecimiento prematuro alarmante con surcos profundos y una fatiga en los rasgos que no correspondía en absoluto con la fecha de nacimiento de su documento de identidad. Aquel chavalín simpático de las películas había mutado en alguien tan radicalmente diferente que la mayoría de los usuarios dudaban seriamente de que se tratase de la misma persona. En la actualidad, Steve Anthony Lawrence vive totalmente al margen del circo mediático, sin interés alguno por recuperar los focos o buscar esos roles cómicos que un día le dieron la gloria. El chico que provocó millones de sonrisas optó por colgar el disfraz de payaso para desaparecer del mundo del espectáculo y abrazar la tranquilidad de una vida anónima. Hablemos ahora de Scott Thompson. Scott Thompson, a quien seguramente ubiquéis mejor por su nombre artístico. Carrot Top reinó durante años como uno de los humoristas más singulares y extravagantes de Estados Unidos. Desde sus inicios brilló por un estilo único, utilizando baúles llenos de inventos absurdos y objetos raros fabricados por él mismo para arrancar carcajadas al público. Su inconfundible melena pelirroja y rizada, sumada a una hiperactividad escénica inagotable, lo elevaron a la categoría de icono pop del entretenimiento norteamericano. Cuando estaba en la cresta de la ola, giró por todo el planeta con sus shows. Fue el rey de la televisión nocturna y amasó una legión de seguidores incondicionales. Pero la edad no perdona a nadie, y Scott, preso quizás de la vanidad de la industria, decidió pasar por el quirófano para retocar un poco su fachada y frenar el paso del tiempo. Lamentablemente, lo que empezó como una simple ayuda estética acabó derivando en una metamorfosis radical que se le fue de las manos. El resultado final dejó al mundo del espectáculo y a sus fans totalmente helados. Su cara, que antes era un mapa de expresiones cómicas y naturales, se transformó en una máscara tensa de facciones exageradas, volviéndose prácticamente irreconocible y sembrando la confusión. El bufón que conquistaba a las masas con su espontaneidad había desaparecido, reemplazado por una versión artificial y extraña de sí mismo. La prensa rosa y las críticas se cebaron con él, convirtiendo a Carrot Top en el ejemplo de libro sobre los peligros y horrores del abuso del bisturí en Hollywood. No obstante, hubo algo en su vida que mantuvo con una disciplina espartana e intacta su obsesión por el entrenamiento físico. Mientras su cara cambiaba a peor, esculpió un cuerpo de titán casi atlético, y el humorista siguió trabajando sin descanso, fiel a su estilo y plantando cara a las opiniones ajenas sin esconderse. Kelly McGillis. Si viviste los 80, sabes que Kelly McGillis fue indiscutiblemente una de las mujeres más deseadas del planeta. Su interpretación de la instructora de vuelo Charlie en Top Gun allá por 1986 marcó un antes y un después. Compartir escenas de alta tensión con un jovencísimo Tom Cruise
La catapultó instantáneamente como el epítome de la elegancia y el sex appeal de la época. Con tan solo 29 años, su belleza clásica y ese porte aristocrático la transformaron en el sueño prohibido y la fantasía de toda una generación de espectadores. En aquel entonces la industria la coronó como la nueva musa indiscutible del cine romántico y de acción, pero ese nivel de éxito suele venir con una factura muy cara bajo el brazo. Tiempo después, la propia Kelly admitiría en varias entrevistas que aquel golpe de fama repentina la destrozó psicológicamente. El acoso las 24 horas de los fotógrafos siguiéndola a todas partes y el terror constante a perder su intimidad la empujaron hacia un pozo de ansiedad del que era difícil salir. Para intentar gestionar esa presión insoportable, se refugió en el tabaco de cadena y mandó al cuerno cualquier hábito de vida saludable. Con el paso de las décadas, su físico sufrió una transformación dramática. Aquella mujer radiante que iluminaba la pantalla se desvaneció dejando paso a una realidad muy distinta. Cuando decidió salir de nuevo a la palestra pública, el shock fue monumental. Lucía una melena completamente gris, la piel castigada por el paso de los años y un semblante que gritaba a los cuatro vientos. El agotamiento de quien ha vivido a 1000 por hora sin frenos. Las odiosas comparaciones no se hicieron esperar. Tom Cruise, su mítica pareja en Top Gun, y solo 5 años menor que ella, parecía haber hecho un pacto con el diablo manteniéndose insultantemente joven. Por el contrario, a Kelly se la veía muy desmejorada, un detalle jugoso con el que la prensa rosa se cebó sin ningún tipo de piedad ni miramiento, resaltando cada arruga. A día de hoy, McGillis pasa olímpicamente del famoseo y las luces de neón de Hollywood. Ya no persigue el protagonismo ni se mata por pisar una alfombra roja. Ha optado por la sencillez y la autenticidad de una vida anónima lejos de la superficialidad de la meca del cine y del escrutinio constante. Su trayectoria es la prueba irrefutable de que la fama es un fuego fatuo, brilla mucho pero se consume rápido. Envejecer a cara lavada frente al mundo es quizá la mayor heroicidad de todas. Jocelyn Wildenstein. La inconfundible Jocelyn Wildenstein ha sido durante décadas una de las figuras de la alta sociedad más enigmáticas y que más ríos de tinta ha hecho correr en todo el planeta. Nacida en la tranquila Suiza, su existencia ha sido un torbellino constante de lujos desenfrenados, escándalos mayúsculos y portadas que nos dejaban boquiabiertos. En la época dorada de los 80 y 90, destacaba por su clase y por su matrimonio, con un magnate del arte podrido de dinero, pero su fama viró hacia derroteros más oscuros. Se hizo mundialmente conocida por una razón muy distinta a su adicción desmedida al bisturí. Jocelyn se pulió más de 2 millones de euros en retoques estéticos. Su meta, tal y como ella misma reconoció sin tapujos en varias entrevistas, era transformar su rostro para tener un aspecto puramente felino. Ansiaba ser una tigresa humana, pero el desenlace fue dantesco: pómulos que desafiaban la gravedad, ojos excesivamente rasgados y una piel tan estirada que parecía plástico. Lo que arrancó como un capricho para potenciar su atractivo, acabó desfigurándola hasta convertirla en alguien que ni su propia madre reconocería, una caricatura de sí misma. Actualmente, a sus 82 años, es prácticamente imposible echarle una edad concreta con solo mirarla a la cara, pues no queda rastro de naturalidad. Su rostro genera una mezcla hipnótica de morbo y desconcierto. Es el icono definitivo de cómo el pánico a la vejez y la vanidad pueden anular la identidad de una persona. La prensa, siempre afilada y cruel, no tardó en colgarle el San Benito de la mujer, gato, un mote que arrastra hasta la fecha allá donde va. Sin embargo, a Jocelyn parece que todo esto le entra por un oído y le sale por el otro. No se avergüenza, sigue yendo a todos los saraos posa encantada y jura estar feliz con su imagen. En su cabeza logró esa belleza salvaje y única que tanto perseguía, distinta al resto de mortales. Micaela Romanini. El turno de Micaela Romanini, allá por los 90 y principios de los 2000, era indiscutiblemente una de las mujeres más despampanantes y veneradas de toda Italia.
modelo de la jet set y fija en los fiestones más exclusivos de Europa. Su nombre se codeaba de tú y a tú con las grandes divas del viejo continente. Era considerada la Paris Hilton a la italiana famosa por su estilo impecable, su vida a todo trapo y un magnetismo brutal ante los objetivos de las cámaras. No obstante, su obsesión enfermiza por detener el reloj biológico la arrastró por un callejón sin salida del que no ha podido regresar. Micaela empezó con unos retoquitos de nada, cosas sutiles para verse mejor. Pero claro, la frontera entre cuidarse y perder el norte se difuminó en un abrir y cerrar de ojos. Se enganchó al botox, a los rellenos, a los liftings y a cualquier invento nuevo experimental que le prometiera la eterna juventud. Cuanto más se retocaba, más se cargaba su belleza natural. Los expertos aseguran que tanto pinchazo alteró la estructura de su cara de forma permanente e irreversible. Sus labios crecieron desproporcionadamente, sus pómulos se volvieron rocas y aquella expresión dulce que enamoraba a todos se esfumó por completo. Aquella cara que fue el epítome de la sofisticación italiana mutó en una máscara difícil de mirar y reconocible para quienes la admiraban. Hoy día Micaela Romanini sigue asomando la cabeza en los medios de comunicación, pero ya no como la musa glamurosa de la alta cuna, sino como la triste evidencia del alto precio que se paga por querer ganarle la batalla al tiempo. Ganarle la batalla al tiempo. Desafiar al tiempo. Desafiar al tiempo. Jocelyn Wildenstein. Volvemos con Jocelyn Wildenstein, quien durante décadas reinó como la socialité más misteriosa y comentada del globo. Nacida en Suiza, su vida fue sinónimo de lujo, escándalo y titulares locos. En las décadas de 1980 y 90 se la conocía por su elegancia suprema y por estar casada con un multimillonario loco por el arte. Pero con el paso de los años su nombre cobró fama por otro motivo mucho más siniestro, su compulsiva obsesión con la cirugía plástica. Jocelyn llegó a gastarse una auténtica fortuna, más de 2 millones de euros, en intervenciones quirúrgicas de todo tipo. Su objetivo declarado era conseguir una apariencia felina. Quería parecerse a una tigresa, pero el resultado final nos dejó a todos de piedra. Pómulos que sobresalían exageradamente, ojos estirados al extremo, labios deformes y una piel tan tensa que parecía hecha de material sintético. Lo que empezó como un intento legítimo de mejorar su belleza terminó transformándola en una figura totalmente irreconocible y ajena a la realidad. Hoy, a sus 82 años, resulta una misión imposible calcular su edad real con solo echarle un vistazo. Su cara se ha vuelto una mezcla de fascinación y desconcierto para el público, un símbolo extremo de cómo la vanidad y el terror a envejecer pueden cambiar a alguien por completo. Los medios de comunicación la bautizaron despiadadamente como la mujer gato, un apodo que nos guste o no se ha convertido en su sombra.